Ha cumplido el presidente Pedro Pablo Kuczynski con dar el mensaje a la nación, 1 hora y 15 minutos, haciendo un recuento de lo que se avanzó en estos primeros 12 meses y también señalando las pautas de lo que serán en los próximos 12 meses de la gestión de gobierno. Ha presentado el presidente 5 proyectos de ley relacionados con diversos temas. El primero de ellos para facilitar y reducir los tiempos vinculados a los procesos de obtención de predios, esto con miras a facilitar la ejecución de inversión en infraestructura. Presentó también el proyecto de ley para la creación de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao y una serie de proyectos de ley que iremos detallando en los próximos minutos. Tenemos imágenes de nuestro colega Vidal Tarqui Palomino. Desde los alrededores del Congreso, el presidente se retira ya rumbo a Palacio de Gobierno para continuar con las actividades programadas para el día de hoy. Vemos pues que el presidente avanza escoltado por los ministros. Está también la señora Nancy Lange caminando con él rumbo a Palacio de Gobierno por el Jirón Junín. El 28 de julio y las celebraciones complementarias son una oportunidad también para que las autoridades tengan un encuentro de alguna manera cercano con la población que se congrega para presenciar esas actividades en el centro de Lima y específicamente en el Jirón Junín. Es usual ver que la ciudadanía, que la población dirija algunos saludos, en algunos casos afectuosos, también algunos lemas que se lanzan desde las calles, inclusive desde los inmuebles en este jirón que conecta al Palacio Legislativo con el Palacio de Gobierno. Son 3 cuadras y pico, casi 4 cuadras considerando la Plaza Bolívar hasta llegar a la Plaza de Armas y la Casa de Gobierno. Son imágenes de nuestro colega Vidal Tarqui Palomino. Presentó también el presidente el proyecto de ley para reformar la conformación y los requisitos que se exigen a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, un tema importante que conversaremos en unos minutos más con nuestro invitado, el doctor Pedro Angulo Arana, decano del Colegio de Abogados de Lima. Presentó el presidente también un proyecto de ley para incrementar sustancialmente el tratamiento de aguas residuales y el dato ahí, el dato relevante, interesante y además preocupante es que el 100% de las aguas residuales, solo 15% de las aguas residuales son tratadas antes de ser vertidas a los cursos de agua, al mar en algunos casos, a los ríos o a los lagos y por tanto es una preocupación que tiene que ver con las metas medioambientales que se propone nuestro país. Y el 5º proyecto de ley que presentó el jefe del Estado tiene que ver con la mejora y fortalecimiento del sistema para la inspección del trabajo a través de la SUNAFI, la Superintendencia Nacional de Inspección Laboral, de Fiscalización e Inspección Laboral. Es decir, una serie de proyectos que fueron acompañados además con anuncios relacionados con inversiones y con destraves de proyectos y que a mí me gustaría resumir con una frase un poco hacia el final del discurso del presidente. Él habló de un país con oportunidades para todos y donde prime ante todo el respeto entre los peruanos. 2 niveles. La primera parte tiene que ver con inversión, oportunidades para todos, alude por ejemplo a la creación de puestos de trabajo, a la inversión que trae consigo el desarrollo de actividades económicas conexas y bienestar para la población. Y además, por el otro lado, algo un poco más intangible, pero igualmente importante, el respeto que debe primar entre los peruanos, porque eso también es señal de civismo, de educación, de cultura y de un país que crece a la par de su rica historia, una historia con más de 5.000 años de civilización, considerando el punto de inicio a Caral, pero también una historia rica y una actualidad y un futuro promisorio. Estamos viendo entonces las imágenes de nuestro colega Vidal Tarqui Palomino, el desplazamiento del presidente Pedro Pablo Kuczynski rumbo a Palacio de Gobierno. Ya está cerca, calculamos según las imágenes, que está por llegar al Jirón Carabaya, si no me equivoco. Estará ya llegando en los siguientes minutos. Observamos, está entre el Jirón Azángaro y el Jirón Lampa, es el edificio, un edificio del Parlamento que se ubica en ese lugar, cerca del Ministerio de Economía y Finanzas también.
muy próximo ya a llegar a Palacio de Gobierno. Observamos en realidad bastante seguridad, poco público, honestamente, según las imágenes. No se ve a ciudadanos de a pie, como se suele decir. Vemos sí efectivos de las Fuerzas Armadas formando una suerte de doble fila, dos filas, una escolta rumbo a Palacio de Gobierno, el presidente Pedro Pablo Kuczynski. Sí, efectivamente ya está a la altura del edificio del Ministerio de Economía y Finanzas, una cuadra ya para llegar al Palacio de Gobierno. Continúa el desplazamiento entonces del presidente. El desfile militar, el desfile tradicional, el desfile de Fiestas Patrias está programado para mañana 29 de julio, en la Avenida Brasil. Ya están instaladas las tribunas para el público. Imaginamos que la organización de esta actividad ya está completamente supervisada, de modo tal que mañana será también una oportunidad para que los peruanos continúen celebrando las Fiestas Patrias, 196 aniversario de la declaratoria de nuestra independencia. 4 años nada más nos separan del bicentenario de la independencia. El presidente mencionó también este hito histórico del bicentenario, resaltando que debemos llegar como una nación donde prime también el respeto, una nación sin la lacra del racismo. Mencionó muy concretamente el tema del racismo como una de las taras, una de las barreras que nos permiten, que nos impiden, en todo caso una barrera que nos impide llegar a ser una nación consolidada, una sociedad que se respeta y que mira su presente, su pasado y su futuro con optimismo. El concepto del optimismo también fue parte del mensaje del presidente Kuczynski, también hacia el final de su presentación, luego de haber hecho este recuento de lo ejecutado, de lo que se piensa hacer, del destrabe de proyectos en campos importantes como la minería. Dio cifras que ya comentaremos en los siguientes minutos y llega ya el presidente a la Plaza de Armas. Está llegando ya a la Plaza de Armas, ingresará a Palacio de Gobierno. Seguimos este desplazamiento con imágenes de nuestro colega Vidal Tarqui Palomino. No observamos en realidad presencia de público como ocurría en otras ocasiones. Sabemos que se está convocando a una celebración popular. Será seguramente en las próximas horas. Según las imágenes que vemos en este momento, hay básicamente efectivos de seguridad acompañando al presidente de la República y a los ministros en esta caminata desde el Congreso de la República hasta la sede del Poder Ejecutivo. La Plaza de Armas se observa en realidad sin personas, vacía en realidad. Bueno, las fuerzas de seguridad, los efectivos de seguridad acompañando al presidente. Según lo que vemos desde ese punto de transmisión de nuestro colega Vidal Tarqui, no hay público en este momento en la Plaza de Armas. Está programada, como les decíamos, una celebración. Seguro que en los siguientes minutos se dará paso ya a la presencia de público. El mensaje de la Nación duró 1 hora y 15 minutos, aproximadamente, segundos más, segundos menos, y el presidente hizo un repaso de todo lo que ha sido este primer año de gestión y anunció también la presentación del libro. Dijo que en los siguientes mensajes también presentará una suerte de resumen de lo que ha sido la gestión. Es momento de presentar y agradecer además por su compañía al doctor Pedro Angulo Arana, decano del Colegio de Abogados de Lima, quien nos acompaña esta mañana para analizar y comentar lo que ha sido este mensaje a la Nación del presidente Pedro Pablo Kuczynski. Doctor Angulo Arana, ¿cómo está? Bienvenido a la Agencia Andina y gracias por acompañarnos en esta transmisión especial.
Más bien, muchas gracias por la invitación. ¿Qué le ha Da- parecido el mensaje del presidente? bueno, en realidad no era fácil porque era un discurso un poco difícil dadas las circunstancias que se habían enfrentado. Lo ha Ujú, mencionado el señor presidente en el sentido de, uno, el tema lavajato, dos, el tema de la corriente del niño, ujú. ¿no? Dificultades evidentes. No ha mencionado otras, pero que también tienen que ver un poco con la composición del poder legislativo y que en algunos momentos se les ha dado facilidades y hay que reconocerlo, ¿no? Me parece que en general estuvo bien la conducción de la expresidente ya de este poder, Ujú. pero que en otro momento también hubieron algunos problemas que tuvo que enfrentar y que en general no dejan como muchas cosas que se pudieran lucir. A pesar de eso, se mencionan temas que a mí me parecen importantes, ¿no? Por ejemplo, en el tema de seguridad. Ya sabíamos que se han estado dando Ujú. megaoperativos, pero no todos son en Lima, y el hecho de que se haga el recuento que han sido 73, eso se refleja de algún modo porque hace algunos meses prácticamente uno veía diarios los asesinatos de sicarios, ¿no? Si no en Ujú. Lima, pero en otros lugares del país sí, y entonces se iban sumando. Entonces, estos 73 megaoperativos definitivamente significan un freno a una delincuencia que ya era notoria en la calle, que se sigan produciendo delitos, no quiere decir que va a cambiar todo de un día para el otro, pero sí es algo que es positivo. Igualmente positivo nos parece que por fin se da el control de los celulares al interior de los penales. Ya se han mencionado 3 o 4 penales en Ujú. los cuales ya existe ese control y eso nos parece bien porque es increíble que el Estado tenga alimentados a los presos que sin embargo están conduciendo sus bandas, determinando delitos, asesinatos dentro de la prisión, Y es una situación medio alimentados. contradictoria, ¿no? Claro, igualmente la posibilidad de que los que no son primarios o que los que son primarios, que no han cometido delitos demasiado graves, puedan salir con el grillete electrónico, Ujú. también nos parece positivo. Fue algo que ambas cosas, ¿no? El tema del control de los celulares en los penales y los grilletes que todo el gobierno pasado nos lo pasaron ofreciendo, no sé por qué, finalmente no se hizo, pero ahora ya se ha hecho y Ujú. eso creo que es algo positivo. Igualmente el tema de la eh, denuncia de las personas y que señalen los paraderos para que se logre capturar a los delincuentes de alta peligrosidad, me parece también algo positivo, ¿no? Es un tercio ya de los que están en esa condición que han sido ya Ujú. capturados. Eso también parece algo positivo y va a dar, digamos, su reflejo en el tema de que va a mejorar la seguridad ciudadana, ¿no? Ujú. El presidente mencionó también, considerando, además, o partiendo del principio de la independencia de los poderes, sí exhortó al Poder Judicial a que colabore en esta lucha contra la delincuencia, siendo severos en la aplicación de la ley y no permitiendo que delincuentes que son capturados vuelvan en realidad a las calles por decisión de los magistrados. ¿Cuál es su comentario sobre esa exhortación? Y luego respecto, doctor Angulo, al proyecto de ley para reformar la conformación y los requisitos que se exigen a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Y efectivamente, digamos, el presidente mencionó también al ingresar que él es respetuoso de las otras instituciones que son Ujú. poderes en el país y eso es muy importante porque da legitimidad a la democracia, ¿no? Independencia y en ese sentido lo que se pueden hacer son coordinaciones, llamamientos, ¿no? Y evidentemente se requiere que tanto policía, Ministerio Público, Poder Judicial funcionen en concordancia con el tema de que no se deje pues a personas libres en las calles cuando ha habido un trabajo inmenso a veces de la policía por capturarlos, ¿no? Lamentablemente a veces se dan que hay decisiones incomprensibles de los jueces, pero eso se tiene que tomar en cuenta porque precisamente el Consejo Nacional de la Magistratura tiene la potestad de sacar de la carrera a las personas que realmente no guardan el perfil, ¿no? Y en ese sentido hay una exigencia porque si hay personas que en algún momento dado se revelan como incompatibles con la función jurisdiccional o fiscal,
hay una responsabilidad si es que son titulares, ¿no? El Consejo Nacional de la Magistratura. Ahora, en relación al mismo proyecto en sí del Consejo Nacional de la Magistratura, todavía no lo hemos leído. Hay dos partes. Una que es la exigencia de mejores condiciones, requisitos, perfiles para que sean nombrados consejeros. Y eso equivale a todos los consejeros, es decir, desde donde provengan. Eso nos parece sumamente importante, porque nosotros decíamos, ¿no? Hay personas, y creo que fue un caso lamentable, el señor Quispe Pariona, que era un psicólogo que realmente no tenía condiciones y sin embargo había sido nombrado, y determinó la renuncia del doctor Pablo Talavera. Entonces, esto nos pareció algo lamentable, ¿no? Pero se dio, y eso quiere decir que tienen que cambiar los requisitos. Ahora, en el tema de la conformación, habría que ver de dónde van a venir, porque nosotros sabemos que ya existía, y este debe ser un proyecto diferente, el proyecto del congresista Gilbert Violeta. Y el proyecto del congresista Gilbert Violeta eliminaba al representante de los abogados, ¿no? En el Consejo de la Magistratura. En el Consejo Nacional de la Magistratura, y nosotros en la Junta Nacional de Decanos evidentemente no nos hemos pronunciado a favor sino en contra, porque se requiere que así como hay un representante de los fiscales, de los jueces, exista también de los abogados, porque digamos, la carrera fiscal y judicial en el Perú es abierta, felizmente. No es como en Estados Unidos, que ingresan de carrera, ascienden, sino, por ejemplo, pueden uno ingresar en cualquier nivel. Digamos, el doctor Javier Villestein, por ejemplo, postuló y llegó a ser magistrado supremo y llegó a ser presidente del Poder Judicial. Hoy día ha renunciado, pero digamos la carrera es abierta, entonces los abogados también en cualquier momento se pueden presentar, y se considera que hay desventajas si es que está un representante de los fiscales, un representante de los jueces, que probablemente pueden sentirse un poco solidarios con quienes dentro de la carrera buscan el ascenso, y entonces los abogados consideramos que estaríamos un poco en desventaja, ¿no? Entonces eso nos preocupa. Y de otro lado también, porque hay los otros que son de los otros colegios profesionales, que si bien es cierto entre los abogados a veces hay un poco de polémica, se dice, pero ¿por qué de otros colegios ellos no saben? No es cierto, ¿no? Todas las personas en realidad, ellos reciben los pronunciamientos de los jueces, y si son profesionales, entonces estamos en un buen nivel de discusión, ¿no? Y ahora diríamos que lo que sí consideramos que era exigente es que, por ejemplo, un dato, que pudieran ser exdecanos de los colegios profesionales del Perú, exdecano de sociólogo, médico, etcétera. ¿Por qué? Porque ese ser exdecano, en el momento en que fueron elegidos, los mismos profesionales, aunque no conozcan lo que es el Consejo Nacional de la Magistratura, como ha dicho el presidente, pero sí saben el perfil de un decano, y el perfil de su propio decano ya lo eleva por encima de otras condiciones, como por ejemplo este lamentable señor Quispe Pariona, ¿no? En todo caso, habría que esperar a conocer el contenido del proyecto y los detalles para poder hacer una evaluación más rigurosa. El presidente mencionó que el Poder Ejecutivo va a colaborar en la digitalización de los procesos judiciales. Y esto es una demanda en realidad que tiene que ver también con la sobrecarga que agobia al Poder Judicial. ¿Qué iniciativas deberían tomarse ahí? Eso nos parece sumamente valioso. Precisamente estamos trabajando con el doctor Héctor Lama More, que es el juez supremo, que tiene a su cargo en el Poder Judicial esta temática de los nuevos procesos electrónicos, ¿no? Y en ese sentido los abogados y los ciudadanos tenemos que saber que la modernidad nos ayuda, ¿no? Antes los abogados vivíamos la realidad del expediente. Con la reforma del proceso penal, que también ha sido aludido para, digamos, como que ha habido una lentitud, ¿no? Para el presidente está diciendo que como que se va a poner presupuesto para que esto pueda nuevamente revitalizarse. Entonces pasamos al juicio oral, y el juicio oral, la realidad no es la que está en el expediente, sino aquello que se discute, porque ello puede servir, por ejemplo, en el caso de las prisiones preventivas del señor Ollantumala y su esposa, ¿no? Lo que se discute, aquello que se ventila, eso sirve para la decisión. Ya no es la base del expediente, ahora es la base de la oralidad. Pero con el expediente electrónico, evidentemente ahora la información está en la nube, está en un registro,
y evidentemente el abogado tiene que adaptarse y definitivamente nos ayuda en el tema de papel. Nosotros sabemos que hay unos archivos inmensos en el Poder Judicial que no se sabe qué hacer con ellos, pero hay el temor. Entonces, en ese sentido, tema interesante, ¿no? Nos ayuda bastante, ¿no? Hay países como, por ejemplo, Costa Rica, que ellos ya lo tienen, entonces nosotros tenemos que asumir el reto y es muy bueno que el presidente también se ponga detrás de ese objetivo del Poder Judicial y de la Fiscalía. Doctor Ángulo, estamos en contacto telefónico con el gobernador regional de Lambayeque. Vamos a darle pase y luego continuamos analizando el contenido del discurso, del mensaje presidencial. Estamos en contacto con el señor Humberto Acuña, gobernador regional de Lambayeque. Señor Acuña, buenas tardes, bienvenido a la Agencia Andina. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por la entrevista. ¿Cuáles son sus primeras impresiones tras escuchar el mensaje del presidente Pedro Pablo Kuczynski, gobernador, señor Acuña? Primero que el mensaje lo veo muy bajo para lo que el país debe esperar. Por ejemplo, nosotros nos hubiera gustado que el presidente de la República hubiera hablado de una reactivación económica a través del pago de la deuda social del maestro y del sector salud, que por décadas ningún gobierno se ha enfrentado a hacerlo realidad y que el día de hoy tenemos las paralizaciones tanto del sector salud y el sector educación. Una reactivación económica a través de transferirle recursos a los gobiernos locales, tanto municipales y regionales, a través de todos los bonos soberanos o créditos suplementarios para proyectos que tienen ya cada gobierno regional expedientes técnicos concluidos para tener la infraestructura de desarrollo y crecimiento que quiere cada región y que eso va a ayudar a la disminución de la pobreza en el país y que el día de hoy no lo hemos escuchado. Y tampoco hemos escuchado el día de hoy hacer una promoción de inversión de las obras de proyectos que tienen las regiones. Por ejemplo, Lambayeque, el tren marítimo, la implementación del subplano hidráulico regional. El día de hoy se ha hablado solamente de la limpieza de cauces de los ríos a través de actividades que eso debe ser una política nacional permanente. Nos hemos hablado de la construcción de presas para controlar los recursos hídricos en tiempo de lluvias y evitar las inundaciones. Claro y que con sí. esto generar mejores condiciones para el agro peruano, porque la problemática está a nivel nacional. Gobernador Acuña, sin haber sido específico en los montos que corresponderán a su región, a Lambayeque, el presidente habló de 20.000 millones de soles para la reconstrucción con cambios. Parte de ese presupuesto irá también a la región de Lambayeque. Ese es un presupuesto para la reconstrucción con cambio que se va a dar durante 4 años. No es un recurso que va a llegar el día de mañana. Y otra cosa es la infraestructura que tienen los gobiernos regionales a través del presupuesto que se maneja a través del pliego nacional y los pliegos de los gobiernos regionales a través del MES. Son dos caminos totalmente distintos. Claro, ¿usted preferiría en todo caso que los recursos fueran directamente Aquí una cosa es la reconstrucción con cambio y otra cosa es la gestión misma de los gobiernos regionales y con esto fortalecer la descentralización del país, en la cual hoy día no se ha hablado para nada del compromiso de este gobierno con la descentralización del país? Correcto. ¿Algún aspecto positivo que vio usted en el mensaje? Sí, el tema, hay cosas positivas, ¿no? Por ejemplo, el manejo de los residuos sólidos, que son temas fundamentales, cruciales, especialmente en Lambayeque, el tema de la intervención de la CPS, que el día de hoy están quebradas y que necesitamos que eso pase en azul y que dé mejores condiciones de servicios a la población. Y también, por ejemplo, el tema de la Contraloría, pues la Contraloría se debe modernizar totalmente y se debe dar los recursos y el personal adecuado para que haya una intervención a nivel nacional, hasta en el último distrito del país, porque necesitamos que haya un mejor control del gasto de los recursos de todos los peruanos, en todos los niveles, en todas las instancias, porque es un tema fundamental y eso es lo que ha conllevado que la corrupción llegue sistematizada en el país porque no hay un control a nivel nacional. Claro, además en Lambayeque se conocen casos prácticamente emblemáticos de corrupción. No, con autoridades. la corrupción del país
Seguro que a sí. nivel nacional. Seguro que sí. Que Quería preguntarle, señora Acuña. En todos los niveles, porque si no, no tuviéramos a los dos presidentes presos, Claro. otros en el proceso de investigación, otros con orden de captura, ¿no es cierto? Y siempre Sí. quieren echar la culpa solamente a los gobiernos regionales y los gobiernos locales, pero no se habla que el tema de la corrupción es un tema de arriba hacia abajo. Seguro que sí. Muy bien, señora Acuña, muchas gracias por compartir sus impresiones tras el mensaje del presidente Kuczynski. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, hemos escuchado al señor Humberto Acuña, gobernador regional de Lambayeque. El presidente mencionó, doctor Angulo, en cierto momento, la importancia de esta coordinación directa con los municipios y con los gobiernos regionales a través de dos mecanismos que este gobierno se ha encargado. El GORE ejecutivo y el MUNI ejecutivo. ¿Cómo ven ustedes, los abogados, esta aproximación entre las instancias de los gobiernos regionales, locales, con la instancia central? Fundamental. ¿Por qué? Porque lamentablemente a veces se requiere una coordinación, ¿no? Y en ese sentido, si bien es necesario efectivamente descentralizar, pero también es bueno orientar más o menos los objetivos nacionales con los regionales. Por ejemplo, se me ocurre, ¿no?, desarrollar una zona turística, porque se ha hablado del turismo y cómo queremos duplicar y tener 7 millones de turistas al 2021, que creo que con las riquezas que podemos y las que se están descubriendo, se puede hacer. Entonces, por ejemplo, ahí hay un eje Trujillo-Lambayeque, ¿no? En ambos hay algunas ruinas, algunos descubrimientos últimos que podría eso servir como un ente también revitalizador de la economía, ¿no? Porque ellos tienen riqueza, y está unado también al tema de las artesanías, ¿no? Entonces, estos GORE definitivamente me parecen fundamentales porque se requiere mucha orientación. Ya hemos visto que lamentablemente buenos presupuestos a veces se han perdido simplemente en monumentos, en cosas que no tenían mayor sentido cuando lo que se requiere es infraestructura. Eso es fundamental. Entonces, evidentemente, estas reuniones del GORE y los MUNI ejecutivos están direccionados hacia eso, a infraestructura, ¿no? Hablando de ejecución de presupuesto público, el presidente mencionó también el papel de la Contraloría a propósito de lo que ocurrió meses atrás y incluso mencionó que se había instalado una suerte de temor en algunas instancias del aparato público porque la Contraloría terminaba siendo una suerte de barrera. Ahí hay como dos conceptos, el control concurrente y el control posterior. Así es. ¿Cuál es el punto de vista del Colegio de Abogados y el suyo? Bueno, la idea nosotros cuando escuchamos el tema de la necesidad de la reconstrucción, uno de los temas que se veía era que no valía solo la reconstrucción, sino precisamente con cambios, porque se había construido mal, ¿no? Habían ciudadanos que habían hecho sus casas en los lechos de los ríos porque había corrupción, hasta eso se había vendido, ¿no? Las municipalidades o regiones. Entonces, lamentablemente, eso quiere decir que se tiene que reconstruir, pero con cambios. Y aquí la Contraloría apareció, todavía en ese entonces estaba el señor Alarcón y decía, no tiene que ser posterior, que es lo que generalmente hace la Contraloría, sino también un acompañamiento. Y se discutía, pero cuando la Contraloría acompaña va a disminuir la velocidad que se requiere en una situación especial, ¿no? Entonces, se tiene que armonizar con un control que no puede ser el específico de siempre, sino algo especial para avanzar con rapidez como se requiere reconstruir y después hacer ya un control ex post, le decimos los abogados, más fuerte, ¿no? En ese sentido, la Contraloría tiene un gran desafío porque lamentablemente con la situación del señor Alarcón nosotros descubrimos y salieron varios funcionarios, no solamente uno, a decir que ellos más bien habían sido pues grabados, amenazados y presionados para realmente no hacer su trabajo. Y ya sabemos además que eso viene de ya periodos anteriores, ¿no? No ha sucedido solamente con el señor Alarcón. Entonces, decíamos también que cuando se soluciona el problema con el apartamiento del señor Alarcón, se está empezando a solucionar el problema, porque hay redes al interior de la Contraloría que tienen que ser eliminadas, que tienen que cambiarse, y esa es la gran tarea de Nelson Chak. Gran tarea. Sí, la gran tarea, porque nosotros cuando le escuchábamos a mencionar ahora último que se va a tener que actuar en prevención, está bien que se actúe en prevención, pero el gran problema de la Contraloría es el tema de investigar los casos. O sea, hay que llegar, porque el señor Fuad Curi se le pasó diciendo que le faltaba presupuesto y que era demasiado el trabajo,
pero lo que tenía que hacer para cualquiera es simplemente ir a los lugares donde ya existía información de que habían problemas, o en los lugares donde presumiblemente, pues por la experiencia también ellos, aunque no existiera la denuncia, tenían que pensar que había, ¿no? No se puede, como dicen, no se puede abarcar todo, pero entonces uno tiene que ser puntual en los lugares donde sí. Entonces aquí también Nelson Chac tiene ese gran reto. Dos de los problemas que mencionó el presidente Kuczynski al iniciar su discurso fueron situaciones imprevistas como Lava Jato, el escándalo Lava Jato, que acá involucró a la empresa Odebrecht por casos de corrupción, y el niño costero. Estos dos niveles, digamos, confluyen luego en la necesidad de promover la inversión, y ahí la preocupación es la corrupción y cómo transparentar esa ejecución de presupuesto. ¿Qué deberíamos hacer, doctor Angulo, para lograr esa transparencia, esa vacuna contra la corrupción que corroe la confianza del ciudadano peruano? Una de las cosas que se puede, y que también lo ha dicho el presidente, ¿no? Si uno descubre que hay una empresa que ingresa en la corrupción, esa empresa tiene que ser apartada ya, así como el ciudadano funcionario público que traiciona el juramento, la designación, y que ya no puede reingresar, y que nosotros aplaudimos que se dio dentro de los decretos legislativos iniciales, muy bien, ¿no? Porque también el pasado gobierno prometieron que lo iban a hacer y no lo hicieron. Este gobierno con los decretos legislativos lo hizo. El funcionario o servidor público que tiene una condena por haber defraudado la confianza del Estado, ni más vuelve a la función pública. Lo mismo se tiene que hacer con las empresas. Y ojo, aquí se tiene que cuidar un tema, que a veces se dan las asesorías y esa empresa, que es la misma, con los mismos integrantes, cambió de nombre y se presenta como que ahora ya soy otra. Con otra razón social. No es así. Se le tiene que hacer el seguimiento del presupuesto, de las personas que la fundaron, de quienes están, porque también pueden haber testaferros y definitivamente esos ya no van. Yo creo que una medida como esa, y precisamente ahora que estamos en la época de la reconstrucción, definitivamente va a servir para que se tome la lección y que ya no vuelvan a ingresar en esos temas. Por lo menos algunas lo harán. Entonces, me parece que eso sería muy atendible, que es lo que se ha hecho en otros países y ha servido. El primero de los proyectos de ley que presentó esta mañana el presidente Kuczynski tiene que ver con medidas para facilitar y reducir los tiempos vinculados a los procesos de obtención de precios. Son las expropiaciones, ¿cierto? Exacto. El pago del justiprecio, Sí, con el fin de agilizar la inversión en infraestructura. La norma que existía hasta la fecha no era suficiente, suponemos. Definitivamente, ¿no? Y ahí también tendrían que ingresar algunos expertos ya tanto de municipalidades como de la Contraloría, porque a veces cuando se da una norma no falta quien, el Pepe el Vivo, que se aprovecha y como me han disminuido las condiciones, entonces por ahí le saco la vuelta a la norma, ¿no? Entonces hay que juntar a los expertos, a los que ya han visto esta temática, para que formen la comisión y de qué manera se agilizan normas, pero a su vez no se permite que por ahí hayan desviacionismos, ¿no? Claro, y eso hay que tener mucho ojo con ese Sí, asunto. siempre hay expertos. El segundo proyecto es el de la creación de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao. Ahí no hay una suerte de intromisión en las funciones que corresponden al municipio, por ejemplo. Lo que pasa es que tiene que haber una coordinación. Supongo que dentro de esa autoridad tiene que haber representantes, ¿no? Tanto de las municipalidades distritales como provinciales y de supremo gobierno, porque lo real es que todos los peruanos, creo, ya no solamente en Lima, sino en ciudades grandes, en un momento dado tratamos de avanzar y consumimos minutos, Horas, ¿no? doctor, horas en realidad, y sí. que se pierden. Eso es grave porque Sí. el Perú requiere que todas las personas que estamos en condiciones de trabajar estuviéramos ya en el lugar puntualmente, desempeñándonos del mejor modo posible, pero si perdemos tiempo, generamos conflictos que se reflejan en lo laboral, tardanzas que hay que recuperar, entonces, y lamentablemente pues las pistas ya no son suficientes, ¿no? Definitivamente el proyecto de ese tren rápido que uniría Barranca con Ica nos mencionó. parece fundamental, es parte de la modernidad. Esperemos que en realidad la constitución de esta autoridad de la creación, la autoridad única para el transporte de Lima y Callao, que luego el presidente dijo que se va a llevar también el modelo a otras ciudades importantes, se concrete, porque claro, ya los ciudadanos ya no sabemos qué hacer con el tránsito. Es desesperante, y la realidad es que uno se acuerda pues de todas las autoridades, no solo se le atribuye al alcalde, sino también al gobierno supremo. Entonces yo creo que hace bien en tomar
el toro por las astas, ¿no? Este proyecto, el último de los que mencionó el presidente, el proyecto para mejorar y fortalecer el sistema de inspección del trabajo. ¿Qué deberíamos hacer en ese campo de la inspección laboral, doctor En este Angulo? caso yo creo que los de la SUNAFIL están trabajando, ¿no? Como abogados lo sabemos porque los abogados laboralistas nos los comunican, el mismo colegio a veces nos hacen control, el SUNAFIL, pero lo que ahí creemos es que se tiene que capacitar de mejor manera a quienes hacen este trabajo. ¿Por qué? Porque a veces vienen subjetivizados y no se tienen que venir subjetivizados, ¿no? A veces ya le están poniendo las trabas al empresario y a veces están desconociendo el derecho del trabajador. Entonces hay un subjetivismo y acá de lo que se trata es de cumplir una función con objetividad. Entonces eso es lo que hay que suministrarles, ¿no? Una capacitación para que ellos realmente hagan su trabajo sin afectar, ¿no? a la empresa o el lugar donde trabajan los Claro. Doctor Angulo, quejosos. estamos en contacto con el señor Juan Barillas, presidente de ADEX. Vamos a pedirle su comentario sobre el mensaje a la nación del presidente Kuczynski. Señor Barillas, buenas tardes, bienvenido a la Agencia Andina. Qué gusto, ¿cómo están? Felices fiestas patrias y encantado de conversar con ustedes. Muchas gracias, felices fiestas también para usted. ¿Qué le pareció el mensaje del presidente Kuczynski? Bueno, y en principio me pareció un mensaje esperanzador, un mensaje con mucho optimismo, a pesar de lo que se pueda comentar, de que ha sido un mensaje muy resumido, donde se han hablado de muchas cosas que hay que hacer en el país y hacia adelante, pero yo parto de que todas esas cosas tienen su explicación después. O sea, si bien es cierto, hoy día al presidente del Consejo de Ministros le ha entregado 5 pedidos de ley diversos, todas esas cosas e iniciativas del presidente y su gabinete de ministros, pues emanarán una serie de reglamentaciones para echar a andar todo lo que él ha anunciado. Ha hablado del tema de educación, el tema de salud, el tema del agua, la potabilización del agua, temas que pasan por la economía. Yo creo que Perú es un país hoy mismo necesitado de inversiones, ya sea por el proceso de reconstrucción del país, ya sea por el tema de los panamericanos y otros más, y obras de infraestructura necesarias para hacer. Tenemos que entender que cuando se habla de inversiones y atracción de inversiones, pues tiene que haber una serie de, yo diría, modificaciones en lo tributario, en lo laboral y otras cosas más, a efectos de ser atractivas las inversiones. Pues si no es así, y hoy día situamos al país en el contexto solamente de los países de la Alianza del Pacífico, veremos pues que el Perú en el tema de atracción de inversiones está a la saga. Entonces tenemos que entender que cuando el presidente habla de esas cosas, detrás de todo eso existe todo lo que yo le estoy diciendo, ¿no? El presidente mencionó alrededor de 32.000 millones de soles en el destrave de 12 proyectos y el presupuesto para los Juegos Panamericanos también. Destacó también el papel del sector exportador, señor Barillas. Y, correcto. Sí, ahí ¿qué aportes podría usted añadir? Yo lo que rescato de esa parte en especial que usted me menciona, el caso de la minería, pongamos, la minería tiene un rol muy importante en el crecimiento y desarrollo del país. La minería no se puede quedar solamente en la extracción de minerales, la minería tiene que ir avanzando y dando pasos más hacia adelante. Yo creo que a partir de la minería se puede desarrollar una potente industria metalúrgica, una serie de cosas adicionales a la extracción de la minería. Yo lo vengo diciendo hace muchísimo tiempo. Yo creo que si eso se echa a andar con marcos, digamos, que permitan, marcos legales que permitan ese impulso, pues eso va a generar muchísimos puestos de trabajo. Y lo interesante de todo es que la minería no está en Lima, la minería está fuera de las regiones, por consiguiente habría un desarrollo importante en todas las regiones, ¿no? Yo creo que en ese sentido la minería, los empresarios de la minería tienen un rol muy importante y sobre todo de alta responsabilidad, sobre todo cuando el presidente lo va a buscar impulsar, ¿no? ¿Hubo algún punto que usted considera importante y que no estuvo presente en el mensaje? Yo lo que podría pensar es que, y mucha gente lo ha estado comentando ya seguramente, es que se ha dicho, el presidente ha anunciado muchas cosas, pero de repente no ha dicho cómo la va a hacer. Como digo al comienzo de esta entrevista, digo, todo eso va a venir. O sea, el presidente no va a decir cosas sabiendo que
cómo va a hacerse, o por lo menos pensado cómo se van a hacer. Para eso están los ministros, que serán los gestores ejecutores de la cosa. El presidente ha hablado de, pongamos, del país agrícola que es el Perú, no de ahora, sino de siempre. Ha hablado de que eso hay que fortalecerlo, de que hay un gran trabajo allí. Yo creo que el ministro de Agricultura tiene un reto muy importante que resolver a partir del tema de la mejor y correcta administración del agua, aparte del agua potable y esas cosas, que es un proyecto personal del presidente Kuczynski hasta el año 21, pero creo que cuando el presidente también se ha referido a las exportaciones, el presidente el 28 de julio pasado dijo: yo quiero duplicar las exportaciones hacia el 2021. Pues los exportadores desde ya estamos apoyando toda esa gestión, aunque a veces pareciera que el gobierno no entiende que lo estamos haciendo, pero sí lo estamos haciendo, y lo estamos haciendo profundamente para acompañar justamente que sea realidad esa esperanza del presidente Kuczynski hasta el 2021. Hay que hacer algunas cosas que nosotros ya en su oportunidad le hemos alcanzado al presidente del Consejo de Ministros y ministro de Economía para fortalecer la industria exportadora. Bien, igual en Eso términos, sí, muy importante. igual en términos generales, ¿usted considera que fue un mensaje esperanzador entonces? Sí, Bien. yo diría positivo, esperanzador, pero claro, muchas personas van a comentar, pero ha dicho muchas cosas y no ha dicho cómo. Yo creo que el cómo está implícitamente en esos temas que se quieren realizar, ¿no? Y se verá en las siguientes semanas y meses seguramente. Y tiene que venir un paquete también de reformas tributarias, de reformas en lo laboral, sobre todo cuando se habla de atracción de inversiones, ¿no? Bien, señor Barilés, muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión especial de la Agencia Andina. Cuando gusten. Gracias. Hemos conversado con el señor Juan Barillas, representante de ADEX. Doctor Angulo, si tuviera que resumir el sentido del mensaje, ¿qué diría usted? Sí, yo diría que el presidente pues se ha disculpado por de repente no haber considerado lo que iba a repercutir del tema del abajato y del niño en relación a lo económico. Igualmente ha sido, digamos, esperanzador en los objetivos que se ha planteado. Ha sido también constructivo en el sentido de no buscar ningún enfrentamiento, no aludir a ningún problema que haya existido más, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que ha sido digamos, una presentación positiva, ¿no? Y creo que el resto, como se dice, bueno, en los días que vienen vamos a ir viendo ya más detalles y también la forma en que se van a enfrentar concretamente los problemas. Y además con la participación de todos los peruanos, ¿no? Cada Sí. uno donde corresponda. Exacto, ¿no? Y creo que ha sido simbólico el agradecimiento a las personas que actuaron en el tema de la corriente del niño, ¿no? Que todos han sido representativos de distintas instituciones y que a veces pasan desapercibidos, pero que ahora se les ha querido destacar. Me parece que es un buen mensaje en ese sentido, ¿no? Bien, doctor Angulo, muchas gracias por compartir estos minutos con nosotros. Horas, en realidad, usted ha estado acá desde temprano y le agradecemos por ello. Le invitamos a que se despida del público de la Agencia Andina. Bueno, felices fiestas a todos los peruanos. Estamos realmente contentos de pronto acercarnos a los 200 años y creemos que todos lo tenemos que hacer el mejor trabajo posible para que nos encuentre los 200 años en las mejores condiciones como hubiera querido Jorge Basadre. Claro que sí. Amigos, hemos compartido esta rueda de comentarios tras el mensaje del presidente Pedro Pablo Kuczynski con el doctor Pedro Angulo Arana, decano del Colegio de Abogados de Lima. Nosotros les agradecemos por habernos acompañado en esta larga transmisión que iniciamos temprano con nuestros enlaces desde la Plaza de Armas, luego en el Palacio Legislativo, luego con la transmisión misma del mensaje de la Nación y posteriormente con estas entrevistas y análisis de lo que ha significado el mensaje del presidente Pedro Pablo Kuczynski con ocasión del 196 aniversario de nuestra independencia. Para cerrar, quiero transmitirles el saludo de todos los periodistas y los trabajadores que complementan día a día nuestro trabajo informativo desde la Agencia Andina. Les deseamos felices fiestas patrias, que sea no solo una fecha de descanso, sino también de reflexión y de compromiso, de pensar en qué es aquello que podemos hacer cada uno de nosotros desde el lugar que nos corresponde, desde el lugar que ocupamos, para hacer cada día más grande
este hermoso país llamado Perú. Los invitamos a continuar con la transmisión de la Agencia Andina. En minutos llega ya el programa Jarana Criolla y conmigo muchas gracias por su compañía. Buenas tardes. Somos Carlos Rincón y los Avilés. Estaremos en este lindo escenario de magníficamente peruanos celebrando nuestras fiestas patrias. En la Agencia Andina y el diario El Peruano. Somos Carlos Rincón y los Avilés.